¿Y qué me dices del alquiler? Tú sabes que ya no puedo hacer más horas. ¿Y yo? ¿Y yo puedo hacer más horas? Pues al menos podrías intentarlo, por cierto. Por cierto, pareces un periodista. He recibido una incidencia de Ana. Ha llegado a clase tarde una vez más y no ha entregado las tareas esta semana. Habla tú con ella, yo he hablado muchas veces con ella y no puedo. Toma, hija, macarrones. Con tomate. Mañana cuando me vaya al trabajo te despierto y te juro que vas al colegio a las 6 de la mañana. Yo no entiendo lo que haces, hija. Cada día te vas más temprano al colegio y yo no sé dónde te entretienes. Sabía que llegarías tarde. Ana, una vez más nos demuestras que te levantas tarde y seguro que no traes las tareas hechas. Anda, siéntate. Y por supuesto que llevarás una nueva incidencia. Es más, como sigas así, te aseguro que repites. El resto, abrimos los libros, página 67. Y van 3 incidencias seguidas, Ana. 3. ¿Se puede saber a qué juegas? ¿Dónde te paras del camino a la escuela? ¿Hay alguien que te dice algo? Yo, sinceramente, es que no lo entiendo. Bueno, déjala ya es tarde. Toma, nena, macarrones. Mírala, lo único que quiere es cenar. Es imposible que se alimente de macarrones todas las noches. Estoy harto.
Si es que no hace nada. Todo el día en Babia y encima llega tarde todos los días. ¿Qué camino cogerá para venir de casa? Eso es, tarde a todo, a entregar trabajos, a colaborar con su grupo. Pero es que además, por no hablar de sus padres, un niño necesita estabilidad, no estar de aquí andando de aquí para allá desestabilizando su aprendizaje. ¿En serio piensas que ese es el factor que condiciona que no haga nada? No me lo puedo creer. A ver, y según tu criterio de telepredicadora, ¿cuál es el factor que influye a esta alumna? Bueno, vamos a tranquilizarnos. Está claro que no durará mucho en el centro. Su familia quiere llevársela del colegio. Pues mira, un problema menos. ¿No crees, Antonia? Creo que el problema lo tenéis vosotros, no ella. ¿Eres tú? Sí, ¿Sabes que moldeas muy bien? ¿Sabes hacer un montón de cosas? ¿eres profesora de apoyo porque quieres? Bueno, en el cole esa es mi función. Pero te gusta. Siempre que pueda ayudar a mis alumnas. ¿Qué es lo que tienes ahí bajo en el cajón con tanto secretismo? Es mi libro, lo guardo aquí porque en casa no me lo dejan sacar. ¿Me lo dejas ver? Vale. ¿Cómo lo has titulado? No tiene título, pero quien quiera algún día se lo pondrá. No creo que abandonar el centro a mitad de curso sea la opción más adecuada para la nena. Nos han ofrecido trabajo en otra ciudad y el trabajo es el que manda. Además, las quejas y las incidencias hacia mi hija son diarias. Todo libro ha de tener un título. El autor debe poner con una frase todo lo que escribe. El rendimiento de Ana a nivel de estudio no va bien y las faltas de asistencia y de retraso son bastantes, pero trabajando con ella esto se puede solucionar. Bueno, pero como le hemos dicho, el pan nos lleva hacia otro lugar. Ella se adaptará, los niños son así. Yo tuve que hacer lo mismo con mis padres y aquí estoy. Bien, la decisión es suya. Bueno, quizá los autores somos todos. Se puede. Pasa, Ana. Hola hija, ¿cómo estás? Me voy, ¿verdad? Ana, mañana seguro que los compañeros que los compañeros te prepararán una despedida como te mereces. Es tu último día. Tienes que comprender la situación. Los papás quieren lo mejor para ti. Ahora puedes volver a clase. Hasta luego. Adiós.
Ana, tu libro. Al final le has puesto el título tú.